Buenas noches, señores. Hola, 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 ¿cómo estamos? Y sí, estamos haciendo un directo ya casi pronto fuera de fechas porque quería comentar un poquito todo lo que había sucedido en esta Copa África. Realmente una Copa África que ya se jugó la final este pasado domingo, la final entre Senegal y Marruecos, y un poquito lo quería titular como ecos, ¿no? Ecos de la Copa África, para comentar algunas de las cosas más destacadas o que más me han gustado, porque ha sido un certamen que he seguido bastante, que he estado viviendo. No diré ver todos los partidos porque naturalmente no ha dado de sí la cosa para ver todo, pero ya que ha caído en fechas navideñas, que han habido días festivos de puentes para también vivir en familia, aprovechando pues que han habido más días pues con más margen de maniobra, con menos trabajo para poder disfrutar más de estos partidos de fútbol, y que también coincidía con algunos de los parones de ciertas ligas, salvo el Boxing Day, alguna jornada por ahí perdida de Serie A o de Liga Española. Realmente hemos podido centrarnos mucho en esto. Y como no, sí que es algo que me hubiera gustado hacer la misma noche del domingo o del lunes, pero con gajes del directo, pues he tenido que hacerlo ahora que estamos prácticamente ya en plena vorágine de Champions. Así que aquellos que no nos veáis en directo y sí en diferido, que lo podáis disfrutar igual. ¿Por qué lo he titulado Ecos? Pues precisamente por eso, para lo más destacado, lo que más resaltaría, lo que más me ha gustado, con lo que más me he quedado. Va a ser algo bastante improvisado, como muchos de los directos que hago, pero también así un poquito guionizado, con ciertas estructuras, con ciertas cosas. Muchísimas imágenes también que me he determinado aquí a mostrar pues en diferentes ventanas que tengo abiertas. Y bueno, he puesto, ¿por qué he querido poner este leoncito justo al lado del balón, este león? Pues porque era una final entre, como sabéis, muchas de las selecciones africanas tienen nombres de animales, pues típicamente caracterizados en el continente y especialmente pues en fauna de esos países, ¿no? Concretamente, pues cada uno destacan. Están los guepardos, los leopardos, los leonardos, los leones, las panteras, o sea, hay muchísimo. ¿Y por qué he puesto un león? Porque en este caso la final era Senegal-Marruecos, que eran los leones de Teranga con los leones del Atlas. Así que sin más dilación voy a empezar a nutrir de imágenes, como siempre suelo hacer cuando hago este tipo de directos. Y no podía ser de otra manera que con este ambiente tan festivo pues de la postrera campeona Senegal, que con esto logra su tercer entorchado oficial. O sea, tenía su segundo entorchado oficial, el segundo, porque había llegado a algunas finales que había perdido, pero ganó la de edición de hace 2, o sea, en el 2023, si no recuerdo mal, no, 2021, y ahora la presente, la 2025, aunque se juega en 2026. Que yo creo que también esto da pie para hablar con el tema de las fechas, que normalmente siempre se jugaba en febrero o marzo, y yo creo que en este sentido el haberlo avanzado más allá del calendario europeo, que también ha venido muy bien pues para, insisto, poder disfrutar de estos partidos en unas fechas bastante festivas, también por una cuestión climatológica. Y es que ha habido una facilitación mejor de juego, menos pausa, menos... Bueno, más allá de las interrupciones por el exceso de contactos físicos, pero esto ya va más allá de los lances del juego, pero también sobre todo gracias a ese calendario, pues que en invierno el clima ha sido más suave, no tan frío, o sea, no frío, pero más suave, de que no ha sido tan tropical, tan cálido, tan desgastados. Yo creo que esto ha servido para que el juego en varias fases, en varios partidos, haya sido más dinámico, más fluido, que no sea tan lento, porque una de las cosas que ha caracterizado siempre al fútbol africano
pues que siempre ha sido un juego más pausado, más lento, y con el calor, el bochorno, las altas temperaturas, pues creo que ha sido un punto que ha mejorado bastante en este sentido. Luego también destacaría los estadios, que han sido más europeizados, que han sido muy buenas estructuras, han sido buena capacidad, buenas acomodaciones, y yo creo que también esto ha ayudado mucho, pues, para que se desarrolle mejor. Luego, más allá de eso, también ha habido críticas que luego leeremos en varios artículos que he ido recopilando, pero sobre todo quería quedarme con esta cuestión y felicitar, en primer lugar, que ahora también analizaremos en esa final, pues lo que ha dado de sí el Senegal-Marruecos, en el que, insisto, Senegal ha ganado su segundo entorchado. Decir también que este Senegal-Marruecos englobaba una final en la que los dos campeones solamente tenían un título en su palmarés, y que por lo tanto el que ganaba pues estrenaba ese segundo casillero, ¿no?, con ese segundo título. Así que muy bien para los Leones de Teranga, y quería iniciar a partir de aquí, antes de dar paso a lo que concierne la final, a ver, porque tengo aquí un nutrido de fotos que, bueno, esta particularmente me ha encantado, muy pintoresca. En general, todas las aficiones, las selecciones africanas, pues siempre reinan con el colorido. Es un tema que siempre le da muchísima vida, muchísimo vigor, muchísimo color, y realmente, pues bueno, quería quedarme con esta como una de las imágenes quizá también más originales dentro del público. Luego, ya yéndonos paso a lo que quería también diferenciar un poquito con lo que es la metodología o el estilo de fútbol que se da o que se juega, que se basa el africano, ¿no?, en África, hay dos maneras muy distendidas, ¿no?, de entender el fútbol a día de hoy. Y es que la mayor parte de los equipos africanos, en su gran mayoría, lo que veis que no está remarcado, es decir, los países que veis más en blanco abajo, a partir de Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, todo esto para abajo, que es la gran mayoría, el gran grueso continental, que vendría a ser a lo mejor un 70-80%, lo completan o lo componen los países subsaharianos. Y este fútbol, el de los países subsaharianos, que engloba la mayoría de países, pero voy a destacar sobre todo aquellos que han llegado un poquito más lejos en esta Copa África y que de por sí pues también ya tienen ese pedigrí habitual para llegar a esas fases finales, pues son Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, República Democrática del Congo, Burkina Faso. Todos estos países se caracterizan en el fútbol por un fútbol más físico. Como he oído a algún comentarista de Movistar, pues en la retransmisión de los partidos, más rock and roll. Y es un fútbol más anárquico, más físico, más alegre, y sobre todo que se caracteriza por, aparte de mucho físico, mucha verticalidad. Entonces, la foto que veis aquí, donde ya veréis coloridos los países que componen el Magreb, son aquellos, básicamente, voy a destacar en lo que respecta a la Copa África y en su esencia el fútbol más de élite, Marruecos, Argelia, Túnez, aunque dentro del Magreb también podríamos englobar Sahara Occidental, Mauritania o Libia, pero obviamente estos países ya a nivel futbolístico pues no son tan tops, no han llegado tan lejos. Entonces, dentro de lo que es el Magreb, este fútbol que se da en estos países, insisto, especificando sobre todo Marruecos, Argelia y Túnez, es un fútbol más técnico, más táctico, más pausado, más toque, más juego de posición, y también se defiende mejor. Entonces, estas selecciones quizá no se constituyen o no se destilan por ser países que tengan un fútbol a lo mejor tan atractivo a nivel de verticalidad, a nivel de anarquía, a nivel de fuerza, pero sí que esa técnica, esa táctica, esa pausa y ese juego de posición y ese entendimiento pues hace que sean más, quizá más, con más visión de juego y más alcance pues para ajustarse a lo que es el modelo europeo. Entonces, estas selecciones se han hecho tan fuertes y han bebido y han mamado tanto del fútbol europeo. También incluso se ha visto con algunos seleccionadores que han intentado pues plasmar esa idea o ese modelo de juego, pues que a día de hoy hace que creo que pudieran estar por delante de muchas de estas selecciones subsaharianas. Entonces creo que es un matiz que quería de alguna manera destacar, fomentar, y que sobre todo pues bueno, me llamó la atención porque lo escuché en varias ocasiones en alguno de estos comentaristas o analistas, y que evidentemente luego eso lo he visto plasmado y lo he visto pues
sobre todo pues de manifiesto, ¿no? Puesto de manifiesto partido a partido conforme lo que he ido viendo. Entonces, si ya nos vamos al cuadro de esta final, de este Senegal-Marruecos, realmente un choque contracultural, ¿no? Hablando pues de lo que sería un país que se rige más por esa técnica, esa táctica, Marruecos, y otro país un poquito más rock and roll como Senegal. Pero realmente Senegal ha estado también jugando rondas finales y eliminatorias con mucho pozo, con mucha pausa, con muchísima fuerza física, pero a su vez también sabiendo defender, sabiendo plasmar esa idea de guardar la ropa aparte de atacar, y creo que en ese sentido esto ha ayudado muchísimo pues también para que Senegal haya llegado tan lejos, lo cual me alegro porque dentro de lo que es que Senegal sea parte o forme parte de esos países subsaharianos, pues ese modelo de juego ya se ha empezado también a trasladar a lo que es esa idea del Magreb. Entonces, yendo a la final, destacar sobre todo pues Edouard Mendy, Niakhaté, Mamadou Sarr, Diouf, el otro Mendy, Antoine Mendy, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Mané, Jackson, Nicolas Jackson y Iliman Ndiaye. Esta selección campeona que he querido enumerar el 11 uno por uno, decir que era una final en la que llegaban con ciertas bajas que yo me sorprendió cómo pudieron estar a la altura de una Marruecos que juegas con un 11 de memoria, que ha sido la gran mayoría del evento, del torneo, sobre todo a raíz de la lesión del mariscal atrás en defensa de Romain Saïss, muchos años en el Wolf, ahora en el fútbol árabe, y que después de pues Masina prácticamente ha ocupado esa plaza, con una Achraf Hakimi ya recuperado en el lateral derecho, desplazando a Mazraoui, otro lateral derecho puro, al lateral izquierdo, por un Salah Eddin que también lo estuvo haciendo relativamente bien al principio de temporada, cuando se le dejó jugar. Y bueno, con Bono en portería, Aguerre el otro central y Masina, en este caso el sustituto de Saïss, Achraf Hakimi y Mazraoui. Un centro del campo innegociable con el Einaoui, el Canus y Saibari, que es curioso también lo mucho que mejoró Marruecos, no echando de menos a Unagi cuando este se lesionó. Recordad que en los primeros partidos también Unagi y Amrabat partieron mucho en lo que a los interiores confería, y una delantera y así que te sabías de memoria con Abde Etzalzuli, Brahim Díaz para las bandas y un El Kabi, que es verdad que si bien el primer partido fue suplente por Raimi, entró contra Comoros, agitó el partido y golazo de volea de chilena, perdón, que más tarde volvió a repetir en el siguiente partido, así que 2 golazos de chilena que también han dado la vuelta al mundo del delantero de Olympiacos y que también pues les sirvió pues para afianzarse en ese 9. Así que sobre todo quería destacar un poquito el devenir de estas dos selecciones en lo que es el torneo, porque las he seguido bastante desde el principio, y las bajas yo creo que aquí podían repercutir un poquito más con lo que a Senegal se refiere. Era su gran también mariscal en el eje de la defensa, el ex central internacional de Chelsea, de Napoli, Kalidou Koulibaly. Y en este caso yo creo que la decisión táctica acertada de cambiar al lateral, que venía a hacerlo muy bien Crepin Diatta, el ex del Brujas ahora en el Mónaco, pero un lateral con bastante recorrido que quizá a veces se olvidaba de defender, y con un extremo tan afilado como Etzalzuli, como Abde, pues Antoine Mendy del Niza también lo hizo bastante bien, pues intentándole cubrir, más allá de las veces en las que en más de una ocasión también se le fue, y que la primera parte más controlada por Senegal, pues si tuvo Marruecos algunas opciones fue precisamente en la banda del extremo bético. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que las bajas que tuvo Senegal las supo suplir muy bien, y evidentemente hay muchísima diversidad en la delantera pues para ver lo que aquí hemos observado pues con Mané, con Jackson, con Ndiaye, con Ismail Assar también del Crystal Palace. Creo una selección también con un físico muy imponente en el centro del campo, con Lamine Camara y los dos Gueye, Idrissa Gana del Everton y Pape Gueye. Creo que Pape Gueye se puede considerar uno de los mejores jugadores de esta Copa África 2025. Pape Gueye, el centrocampista todoterreno del Villarreal. Un centrocampista que además tiene muchísima llegada con gol, más allá de sus trabajos, sus labores en el mediocampo de robos, de contención y de distribución de oxigenación para el equipo.
más allá de ese músculo que también tienen sus compañeros, sus compatriotas Lamine Camara y Idrissa Gana Gueye, me quedo mucho con Pape Gueye, con esas conducciones y esas llegadas y esos goles. Goles que le han dado triunfos, y gol a la postre, el de esta final, que acabó culminando Senegal con 1-0, del propio Pape Gueye en la prórroga. Entonces me quedo con Pape Gueye, creo que uno de los mejores futbolistas de esta Copa África. Y de Marruecos, pues decir sobre todo eso, ¿no? La ansiedad, la obligación de ganar, yo creo que eso fue haciendo mella, y mientras Senegal pudo aguantar bien el tirón, pues sobre todo eso se hizo más notorio, ¿no? Por parte de Marruecos en la segunda parte. Entonces nos presentamos ya de cara al final de este partido, de esta final, con dos imágenes icónicas para mí. La primera, la de Iliman Ndiaye, en esa llegada primera parte que tiene, que saca Bono. Bono ya había hecho un rechazo muy bueno, abriendo manos también en un córner sin ángulo que el propio Pape Gueye había rematado a bocajarro, y luego el propio Iliman Ndiaye en un contraataque, en una ruptura al espacio, pues sobresaliendo y haciendo esta parada con el toque de la bota, estirándose, que me recordó muchas veces, o sea, incluso lo he leído y lo he visto, la estirada de Bono, esa estirada plástica que nos recuerda a la que también llevó a cabo, perpetró el bueno de Emiliano Dibu Martínez en esa final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina, que le salvó del posible gol de Kolo Muani y que al final pues forzó esos penaltis para que se acabase llevando la Copa del Mundo, pues la Argentina de Leo Messi. Creo que es una parada muy similar y que recuerda en cuanto a plasticidad a ese momento. Por eso quería recordarla. Esta es una de las dos imágenes para mí icónicas de esta final. Y la segunda, y no menos importante o desdeñable, que creo que es histórico, pero histórico por todo lo que vino antes, este penalti a Lopanenka fallado por Brahim, que detiene Edouard Mendy, el portero senegalés, también ex del Chelsea, al igual que Koulibaly, ahora en el fútbol árabe, en la Liga Saudí. Creo que este penalti marca un antes y un después. Hay que reconocer que esto viene dado, para aquellos que no lo sabéis o que de alguna manera pues queréis rememorar, porque creo que es algo que para los que quieran oír este podcast, este directo, pues recordando esta ya apreciada final, creo que es un final apoteósico. Eso es una final, el final de una final apoteósico que ya queda para la posteridad, o sea, es histórico, queda para la historia. Ahí hay dos jugadas polémicas al final del partido. Ya veníamos todo esto dado previamente, de que habían habido algunas jugadas en las eliminatorias anteriores, en cuartos de final, en semifinales, donde habían habido selecciones cabreadas como Camerún, que se habían visto perjudicadas pues, por los arbitrajes a favor de Marruecos. No voy a hacer yo aquí apología o campaña, pero sí que es verdad que a lo mejor las típicas jugadas, que algunas se ciernen en faltas no pitadas, o hay exceso de contundencia en las sanciones, que a unos les sacan amarilla, a otros no. Bueno, esto se vio reflejado de una manera más brusca, quizá en esta final. Todo esto ya había habido opiniones mediáticas de la prensa en las que ya se estaba pues poniendo en el punto de mira un poquito el papel de los colegiados, de los estamentos arbitrarios, pues por el tema del posible beneficio que habían podido dar, pues porque interesaba que Marruecos, como organizadora, como coanfitriona de cara al Mundial 2030, pues que ganase, ¿no? Pues porque ya venía de unas expectativas muy elevadas generadas pues por ese gran Mundial de Qatar que hizo, que llegó a las semifinales eliminando, dejando por el camino en el apeadero pues a España, a Portugal, cayendo con Francia por la mínima, llegando a esas semifinales del Mundial, insisto, de Qatar, y el ganador hace nada a la vuelta de la esquina del Mundial Sub-20 que estuvimos viendo, pues claro, Marruecos había muchísima confianza depositada en que ganase esta Copa África, también como antesala, como escaparate para organizar el evento como coanfitriona pues con España y Portugal en lo que es el Mundial que viene, en el Mundial venidero de este año que viene, bueno, este año que viene del presente año, del presente 2026. Y es como que
olía un poquito a tufo de ciertas situaciones en las que se le había podido ciertamente beneficiar. Entonces, la cuestión es, hay dos jugadas muy polémicas justo al final de los compases del partido. Una en el que hay, en un córner a favor de Senegal, en el que hay un ligero empujón de Seck a Achraf Hakimi y que este se deja caer y justo acto seguido se marca un gol de cabeza en el rechace que anulan automáticamente antes de que la jugada acabe. El árbitro ya la anula, con lo cual si tú no dejas a concluir la jugada y lo anulas, pues la jugada queda invalidada. Y luego justo acto seguido, ni un minuto pasó, transcurrió, pues Brahim se va a la otra área y en la siguiente salida a balón parado sufre una caída, un contacto mínimo en el cual sí que se pita penalti. Entonces, 8 minutos que tenían que haber de descuento con ese penalti a favor de Marruecos se convierten en 24 minutos, porque el seleccionador Pape Bounatiao, indignado y con todo lo que ya había de caldo de cultivo anteriormente mencionado, pues quería que su equipo se fuera, quería que su equipo se alejara, no quería en este caso que jugasen porque ya sabían que podían encajar ese gol y les parecía pues una falta de respeto pues que todo esto se hubiera desencadenado así pues para que Marruecos se llevase esta Copa África. Y entonces, pues nada, ahí el esperpento de que la plantilla, el equipo abandona el campo, se va a los vestuarios y Mané, pues que es el único que impone cordura y deportividad, además, pues por querer acabar de disputar esta Copa África, que probablemente sea la final, o sea, la última de su carrera, pues Sadio Mané acaba insistiendo y convenciendo a sus compañeros y a su entrenador de que los futbolistas, que la plantilla, que el equipo salgan, todos los jugadores, y acaben de jugar esta final con independencia del resultado. Claro, esto abre dos melones, ¿no? Que es el hecho de los que están a favor de que la decisión de Mané pues fuera la aceptada, de volver y acabar, pues más allá de eso, por la cantidad de sanciones bestias que le podría caer a Senegal, que esto luego también lo leeremos, en el caso de que hubieran abandonado el partido, y esto también con consecuencias de cara a su participación en el Mundial. Y luego también la línea roja de la antideportividad que supone abandonar una final justo en el último momento del partido, que esto jamás se ha vivido, por eso digo que fue histórico. Pero al final, así las cosas, también aquellos que defiendan su honorabilidad en esa decisión estarán pues los que son conspiranoicos y que evidentemente piensan que se ha beneficiado a Marruecos de manera injusta, incluso rozando las corruptelas, y que sí o sí, por decreto, por lo civil o por lo criminal, Marruecos tenía que ganar esta Copa África y que por ende pues era una buena decisión la de decir, pues por mis cojones, dejo el campo y nos vamos porque no estamos de acuerdo con ello. Al final, así las cosas, se convence a los jugadores de que vuelven, de que regresen al campo y se acabe de jugar la final. Quedaban apenas minutos, lo que eran 8 minutos de descuento acaban convirtiéndose en 24. Y ese penalti a lo Panenka fallado por Brahim Díaz demuestra pues que después de todo este enfriamiento quizá fue una estrategia de fábula pues para que Senegal pudiera seguir ese hilo fino para acabarse de encaramar a la final. Y algunos otros dicen que incluso dentro de esa conspiranoia esto fuera una decisión pactada por las dos selecciones. Esto hay que ver si es cierto o no, no se sabrá nunca, quizá. Porque en la celebración, o sea, cuando Brahim Díaz falla el penalti, nadie se sorprende. Y me sorprende que nadie se sorprende porque al final lo cierto es que, claro, que nadie se sorprenda de Senegal celebrándolo, quizá marca que podía ser un pacto de no agresión entre ellos para forzar esa prórroga. Y la cuestión es que, claro, al final, pues pasa lo que pasa, que es que viene una prórroga forzada en la que hay un golazo de Pape Gueye, que evidentemente eso sí que se celebra a más no poder, porque quizás se podía haber pactado ese 0-0 pues para que Senegal no abandonase la final y por lo tanto pues que se acabase de jugar y que ganase el mejor y que ya sí en esa prórroga pues con el golazo del mediocentro del submarino amarillo del Villarreal pues acaben siendo campeones a la postre pues los senegaleses. Entonces siempre quedará ahí en el aire si la reacción de los futbolistas cuando Brahim Díaz falla el penalti a lo Panenka venía de un pacto de no agresión ya estipulado
o si realmente esto pasó por el enfriamiento que supuso pues esos 20 minutos de por medio entre que dejo, no dejo, abandono o no abandono el campo, ¿no? Y por ende pues siempre quedará para la historia pues una situación tan esperpéntica como también defendible para aquellos que consideren pues que Senegal estaba siendo muy maltratada y perjudicada y que no podía ser que Marruecos se saliera con la suya. Así que al final todo depende de quien quiera ver el vaso medio lleno, medio vacío, la cara de la moneda, si de un lado o de otro, esto es algo que quedará ya para la historia. Entonces, a partir de aquí voy a leer algunos de los artículos que más me han llamado la atención antes de pasar ya directamente pues, a lo que ha sido para mí lo más importante o lo más destacable del torneo. Y es las dudas que deja Marruecos. Artículo que he leído en Mundo Deportivo. Dice, pese a su buena organización de la Copa África, los incidentes de la final complican la aspiración de dicho país de albergar la del Mundial 2030. La organización de la final de la Copa África 2025 provoca dudas de cara a las aspiraciones de dicho país de albergar la final del Mundial 2030, del que es sede junto a España y Portugal. Los incidentes previos durante la final e inmediatamente después causaron dichas dudas. En general, Marruecos superó de forma satisfactoria la prueba de la Copa África, en la que tomaron parte 24 equipos por sus estadios, sus conexiones de transporte y en general sus infraestructuras. 5 de las 6 sedes que tiene previsto utilizar en el Mundial 2030 lo fueron en la recién acabada Copa África. Los problemas empezaron en vísperas de la final Senegal-Marruecos. La Federación de Fútbol de Senegal presentó el viernes quejas sobre la seguridad de su selección en su llegada al Rabat, sobre su alojamiento, su lugar de entrenamiento, el reconocimiento del terreno de juego de la final, sobre problemas logísticos con las entradas y también sobre los accesos al estadio de Rabat. La FSC presentó sus protestas ante la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, y ante el comité organizador de la Copa África. En la final se produjeron graves incidentes, entre ellos la retirada de los jugadores de Senegal, evidentemente no achacable a Marruecos. Al pitar un penalti, el árbitro en el 95, frenada por Sadio Mané, que convenció a sus compañeros de que volvieran, 18 aficionados senegaleses fueron detenidos por intentar invadir el campo y lanzar objetos. Brahim Díaz falló la pena máxima y Senegal ganó con gol de Pape Gueye del Villarreal su segundo título continental. Otro episodio rocambolesco tuvo lugar en la final cuando Yehvan Diouf, suplente de Edouard Mendy, portero de Senegal, tuvo que defender la toalla del exjugador del Chelsea, de los recogepelotas marroquíes e incluso de Ismael Saibari, quien se postró frente a él para que no pudiera dársela a su compañero. Pero hasta Achraf Hakimi se vio envuelto en el tema de la toalla. Le lanzó detrás de las vallas publicitarias y después el capitán de Marruecos recogió el premio al fair play. Circulan por las redes vídeos en los que se puede ver a Diouf huyendo de los recojopelotas, que incluso logran tirarlo al suelo mientras tratan de arrebatarle la toalla. ¿El motivo? Que Edouard Mendy no pudiera secarse los guantes ante la incesante lluvia. Tras el encuentro, la conferencia de prensa de Pape Bouna Thiaw, técnico del Senegal, fue anulada por seguridad. Al llegar Thiaw, que habían instado a sus jugadores a dejar el campo, los periodistas marroquíes le abuchearon y se pusieron de pie para boicotear su discurso, exigiendo su marcha. La tensión creció al protestar la prensa senegalesa. Thiaw se marchó sin contestar una sola pregunta. Son episodios que dejan dudas sobre Marruecos como sede de la final del Mundial 2030. Y denuncia ante la FIFA Senegal. Marruecos hizo oficial ayer su denuncia contra Senegal por el amago de abandono realizado por él en el descuento, después de que no estuviera conforme con el penalti señalado sobre Brahim Díaz en la última jugada. No obstante, no sería en ningún caso posible revertir lo sucedido, al no haberse dado el abandono completo del partido por parte de Senegal, que siempre mantuvo varios jugadores sobre el terreno de juego y no haber dado por finalizado el partido el colegiado en Gambo, que es el juez, se entiende que simplemente se produjo un retraso en el mismo, cosa que no es punible de impugnación. Así que nos quedamos con estos datos. Por último, se está hablando de las posibles duras sanciones a Senegal si hubiese castigo a los jugadores, que sí que afectaría al Mundial. La CAF, es decir, la Confederación Africana de Fútbol, condenó ayer en un comunicado, el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa África disputada el domingo entre Marruecos y Senegal. La CAF no nombró expresamente a la delegación senegalesa, que retiró a sus jugadores del campo después de que el árbitro congoleño Ndala Ngambo señalase un penalti en el 95. Mientras un grupo de aficionados de los Leones de Teranga trataban de invadir el terreno en juego.
Al final el encuentro, que Senegal ganó por 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de 10 minutos, pero Sadio Mané convenció a sus compañeros de que volvieran. La CAF anunció que examina todas las imágenes para remitir el caso a las instancias competentes y tomar medidas adecuadas. Senegal se expone, al margen de una gran multa, a durísimas sanciones a jugadores si se producen de entre 4 y 6 partidos, lo que tendría incidencia directa en el Mundial, técnicos y a la propia afición. Y por último, el otro artículo de papel que he leído del diario, los dos problemas de Infantino tras el esperpento africano. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se inventó un premio de la paz para dárselo a Donald Trump, pero en la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal quedó retratado. Momificado por el problema, no supo poner paz. Sentado en el palco, no sabía cómo manejar la situación creada por el abandono del terreno de juego de Senegal, cuando en el tiempo añadido el árbitro le anuló un gol y el VAR le silbó un penalti en contra, tras la presión asfixiante de Brahim mal colegiado. Mané, el crack senegalés, puso la cordura que no tenía ni su entrenador ni nadie de su país, que no se daban cuenta de lo que podía llegar a suponer al irse del campo. La sanción de la FIFA les podría llegar a dejar sin jugar el Mundial el próximo verano. Senegal, que ha quedado encuadrado en el apasionante grupo de Francia y Noruega, vio las orejas al lobo, volvió y tras el ridículo penalti marrado por Brahim ganó la final. Y ahí vimos el mal perder de Marruecos, ofendido por el comportamiento senegalés. El príncipe Moulay Rashid, el hermano del rey Mohamed, se negó a entregar la Copa de Campeón al capitán de Senegal. Después los periodistas marroquíes se largaron de la sala de prensa para hacerle el boicot al seleccionador campeón. Y peor aún, y más incomprensible, los recogepelotas del bonito estadio de Rabat le robaban la toalla a Mendy, el portero senegalés, en los momentos claves de la final. Infantino no se puede ir de rositas, diciendo que la actitud de Senegal fue inaceptable. Y a otra cosa mariposa, la imagen del fútbol quedó muy dañada y tampoco puede quedar tranquilo ni impune con Marruecos montando el Mundial de 2030 junto a España y Portugal. Ni su amigo Trump se lo arregla. Así que estos serían un poquito los datos más interesantes que nos dejan como ecos este final de Copa África tan conflictiva, tan polémica, pero que a su vez también ha dado motivos de tanta alegría, tanta tensión, tanto sufrimiento y bueno, y eso es el momento histórico pues que ha supuesto un antes y un después para lo que es la historia de las finales de la Copa África, en cualquier caso la historia de una final, y sobre todo pues que aquí ya veis luces y sombras y depende del color del vaso con el que lo queráis ver, quién es culpable, quién es responsable, quién tiene razón, quién no. Senegal, Marruecos. La cuestión es que al final Senegal le supo dar la vuelta a la situación y se llevó esta extraordinaria Copa África. Yendo ya a lo que sería el tema puramente deportivo, con esos momentos inolvidables, momentos y equipos para recordar, ¿con qué me quiero quedar yo aquí? Como podéis estar observando, aquí ya en este cuadro se ven los octavofinalistas, los cuartofinalistas, los semifinalistas y finalmente los finalistas y el campeón. Hemos hablado mucho de Senegal y Marruecos porque evidentemente han sido las protagonistas, las que han llegado a la final y evidentemente aquí hemos sacado un campeón que ha sido Senegal y una finalista que era favorita, que era Marruecos. Pero más allá de Senegal y Marruecos, tenemos que destacar muchas de las selecciones que han llegado hasta aquí, ¿no? En esta fase de grupos, de la liguilla y por supuesto en estas eliminatorias. Bueno, me quedo con la falta de carburación de Marruecos ante Comoros en el partido inaugural, lo cual ya presagiaba que si faltaba inspiración físico y si podía hacerme ya esa presión como acabó siendo, pues Marruecos le costó llegar a la que era su final, a la que era su torneo, su título, y bueno, pues aquí se empezaron a ver algunas de las costuras, aunque me quedo sobre todo con las chilenas del CABI. Me quedo sobre todo selecciones favoritas en la fase de grupos que han sabido hacer sus deberes, que han sido en su mayoría, es decir, Mali, Túnez, Egipto, Costa de Marfil, Nigeria, Argelia, Sudáfrica. Y bueno, las ya mencionadas, ¿no? Marruecos y Senegal. Creo que todas hicieron lo que tenían que hacer. Pero me quedo con dos datos. Una selección de Ghana que no voy ni a poner aquí, que es actualmente la 4 veces campeona, solamente por detrás en el histórico palmarés de títulos de entorchados de Camerún y de Egipto. Egipto ha ganado 7, Camerún 5 y ya siguiente, la tercera es Ghana con 4. Pues no se clasificó para esta Copa África. Y sin embargo sí que la veremos en el Mundial, pero no se clasificó para esta Copa África. Creo que esa es la primera decepción, pero es una decepción que ni siquiera arrojamos una ilustración de una imagen porque no ha estado en esta Copa África. La imagen que sí que vamos a dar y vamos a poner es la de Gabón.
Aquí en portada veis a un Denis Bouanga, que no acabó de triunfar en la Liga Francesa, pero que es buque insignia y todo mercadotecnia en Los Ángeles, en la MLS. Y Bouanga se suponía que tenía que llevar más peso de responsabilidad en su selección, pero no le ha dado para más. Un Aubameyang ya ha venido a menos y un Bouanga que no ha sabido tirar de élite pues para llevar a esta selección más lejos. La decepción de Gabón para mí ha sido importante. Podemos estar viendo por aquí, entrando una por una, pues analizando las plantillas, y tenemos aquí pues una Gabón que en los partidos que jugó perdió los 3, perdió con Camerún el primer partido, perdió con Mozambique siendo remontada, que Mozambique fue una de las selecciones que creo que ha sido una de las revelaciones en este sentido, y una lástima que en el último partido también con Costa de Marfil pues fuese remontado, ¿no? Con ese 2-3 después de empezar ganando. Entonces, pues bueno, tenemos una selección de Gabón que yo creo que podía haber hecho más de lo que se le esperaba. Ya no digo para acabar entre las primeras, porque estaba en un grupo que creo que era el grupo de la muerte, sinceramente, entre Costa de Marfil, Camerún, ya mencionadas, hasta Mozambique, que se coló como una de las mejores terceras. Pero sí que creo que Gabón estaba para eso, para por lo menos, si no te daba la vida, ni la plantilla, ni la calidad para estar entre las primeras, por lo que sabemos que supone de empaque una Costa de Marfil o una Camerún, por lo menos para ser una de las mejores terceras. Pero ese protagonismo se lo arrebató Mozambique, así que me quedo con la gran decepción de, más allá de no clasificarse gana, pues sobre todo con Gabón. Una plantilla en la que destacaban Muketu Musunda en la defensa, Lemina jugando a ratos de titular y de suplente, Kanga en la medular y sobre todo, pues ya digo, a Bouanga y a Aubameyang, pero que en este caso se podía haber llegado pues un poquito más allá de lo que acabó siendo. Creo que en este sentido la decepción de Gabón es un hecho y no es un hecho aislado. No era una de las favoritas para llegar lejos, pero sí al menos para alcanzar las eliminatorias. Después de esto, ¿me quedo con qué? Me quedo con el partidazo de la liguilla entre Nigeria y Túnez. Aquí, como podéis ver en portada, el central del Fulham, Bassey, y el central del Lorient, Talbi. Creo que Nigeria-Túnez, si no ha sido el mejor partido de esta Copa África, ha sido indudablemente uno de los mejores. Un partido de mucho riesgo, de mucha verticalidad. Una primera parte muy seria de Nigeria en la que Lookman se consolidó estelar, líder. Un Lookman impresionante que para mí ha practicado mejor juego con su país que con el Atalanta, incluso reconvertido en esa posición que le ha otorgado Eric Schell, su seleccionador, de jugador de banda a jugar por el medio, media punta, y que ha organizado muchísimo y ha distribuido y ha dado el último pase, siendo uno de los máximos asistentes de esta Copa África, en particular sobre Osimhen y a Akor Adams, y al final pues una Nigeria fuerte que demostró pues dentro de esos países subsaharianos que hablábamos, que evidentemente tenía mucho físico, mucho arrojo, muchísimo gol y muchísima imprevisibilidad, pero que luego también fallaba pues por esa falta de táctica atrás y de educación defensiva, ¿no? Porque luego se encajaban muchos goles, como en este partido pudimos apreciar, ya que en la segunda parte Túnez le consiguió recortar y después de un 3-0 sobradísimo, pues acaba ganando, pidiendo la hora con un 3-2. Entonces este para mí ha sido uno de los partidos más atractivos de esta Copa África y por eso quería reflejarlo. Luego, para mí, outsiders que han llegado a octavos de final, pues no voy a entrar en las plantillas porque lógicamente daría para que se alargase mucho más. Y en principio pues sí que las voy a enumerar y vais a ver aquí imágenes para recordarlas. Estamos hablando de 4 selecciones que se clasificaron como mejores terceras y jugaron los octavos de final, pero ese fue su techo. Hasta ahí quedaron selladas su clasificación. Estamos hablando de Tanzania, Benín, Mozambique y Sudán. Tanzania, la que veis aquí en portada, que si miramos aquí los números que hicieron en la liguilla, cada una de ellas, en el caso de Tanzania, porque ahora ya no me acuerdo todos de memoria, sobre todo esos partidos que ya quedan un poquito más lejos, en el caso de Tanzania, pues la tuvimos en el grupo encuadrado con Nigeria, Túnez y Uganda, y la verdad es que
pasó empatando con Tanzania, empatando con Túnez y perdiendo por la mínima con Marruecos. O sea que una gran labor de resiliencia, de aguante, pues porque les costaba marcar, pero también les costaba encajar y eso también tiene premio. Ya que al final 2 goles a favor, 3 en contra y bueno, con 2 puntos la verdad es que fue uno de los bagajes más pobres, pero le dio para pasar como mejor tercera. Quizá pues aquí a nivel de plantilla es una de las menos conocidas, donde al final realmente es que no destacaría a nadie de manera particular a nivel individualizado, sino sobre todo el colectivo, ¿no? Si nos vamos a esas otras selecciones, pues igual que hemos visto aquí a Tanzania, pues tendríamos también aquí a Mozambique. Mozambique creo que ha sido otra de esas sorpresas de las que nadie albergaba un duro, ¿no? La posibilidad de que llegasen más lejos. Y sin embargo, bueno, ya lo hemos dicho, estaba encuadrada en el grupo de la muerte con Costa de Marfil, con Camerún, con Gabón, y de hecho Mozambique le arrebató esa plaza a Gabón, pues después bueno, perdió con Camerún 1-2 dentro de lo lógico, goleada con Nigeria inesperada 4-0, pues porque con un resultado tan abultado en contra, pues le podía pesar para el trasladarse a ser una de las mejores terceras, pero le dio en sí el gol a Barash por esa victoria 2-3 con Gabón, ¿no? Entonces, bueno, eso fue interesante. De los mozambiqueños, algunos supongo que conoceréis quizá el más mediático, que es Reinildo Mandava, el ex del Lille campeón en la Ligue 1, el defensa del Atlético de Madrid, jugando de central lateral, pues Reinildo quizá era el más conocido de esta plantilla. Donde a mí el que me ha gustado mucho también ha sido Jemi Catamo, y estamos hablando de un extremo con muchas diagonales, con mucha electricidad, un jugador que es del Sporting de Portugal, del Sporting de Lisboa. Me quedaría con ellos. Entonces ya hemos visto recapitulando, Tanzania y Mozambique, y ahora nos iríamos con Benín. Benín, ¿qué tenemos de Benín? Pues bueno, otra de esas mejores terceras, que en el caso de Benín se clasificó junto a Marruecos y Mali, solo por delante de... No, perdona, Benín estaba en el otro grupo, me he colado, nada. Benín estaba con Senegal y Congo, pasó por delante de Botsuana, y Benín lo que hizo fue pues perder con Senegal y Egipto, pero ganando a la misma Botsuana. Una selección quizá de las más defensivas, con 2 líneas de 4 y dejando un poquito de libertad a Dodó. Al final yo creo que aquí el jugador más destacado fue Roche, el central, que también jugó de lateral y que marcó el gol histórico a Botsuana, que le dio con ese triunfo pues llegar a alcanzar estos octavos de final en los que naturalmente ya nada les dio ya o les dio para pasar más rondas, porque en este caso Benín cayó con Egipto. Recordad que en este caso Mozambique cayó con Nigeria, en el caso de Tanzania perdió por la mínima con Marruecos, y en el caso de Benín pues con Egipto. Y ya la última que nos quedaría en todo esto sería Sudán, que curiosamente Sudán es una de las campeones que tienen corona de Copa África, pero ya en los lejanos años 70. Sudán también pasó como una de las mejores terceras y le tocó enfrentarse con, si no recuerdo mal, no sé si fue con Argelia. No, Sudán fue con Senegal, perdonad. Sudán fue con Senegal, a la postre la campeona. Entonces, pues bueno, me quedo, insisto, y las vuelvo aquí a reflejar. Tanzania, Mozambique, Benín y Sudán, que no he puesto foto. A partir de aquí, que si ya estamos en los cuartos de final y en las semifinales, para mí una de las revelaciones y otra decepción, entre comillas, quizá no llega a la decepción etiquetada, tildada como la de Gabón, pero Egipto yo creo que podía haber hecho algo más. Egipto es verdad que luces y sombras, llega a semifinales, pero practica un juego bastante más rácano y con muchas deficiencias en ataque. Dependes demasiado en exceso de la individualidad y de la inspiración de tus magos, como son Marmoush y Salah, 2 jugadores que evidentemente se sienten súper a gusto en un esquema en el que Egipto presiona en bloque medio
es decir, tampoco no se te parapeta atrás, pero presiona en bloque medio en un esquema, el de Hossein Hassan, de un 4-3-1-2 con un tribote ayudando a los defensas y con una media punta que tiene libertad de movimientos para que sea verticalidad pura en ataque, Salah y Marmoush, que en este sentido es un estilo juego Premier League que les va niquelado. Pero aún así, bueno, les dio para ir pasando fases y al final pues acabaron cayendo en las semifinales con Senegal. Entonces, bueno, me quedo con eso. ¿Por qué en este caso, sin llegar a fracaso, me atrevo a decir que también ha sido una medio decepción, aún llegando a semifinales? Pues porque siempre se tiene que pedir más a aquella selección que es la que más campeonatos sustenta en la Copa África. Estamos hablando de que Egipto es la reina de África. Egipto es el rey de África en el fútbol, en la Copa África, en el continente africano, porque es la que más Copas África ostenta, que son 7. Entonces, pues bueno, me quedo siempre con la idea de que Egipto llegue a más. Pero no está mal haber llegado a semifinales. Y luego también me quedo con Mali y con Congo. En el caso de Congo, que sí que voy a entrar un momento a ver lo que ha hecho, porque para mí Congo era una de esas selecciones que si no conoces a los jugadores dices, bueno, es una selección del montón para estar ahí en las fases finales de la liguilla y si llegas a un octavos, gracias. Bueno, de hecho llegaron a octavos, pero cayeron con honores, con Argelia. Cayeron con honores con Argelia, ante Argelia, en una prórroga fatídica con 0-0 y marcándoles el gol muy al final de Bulbina, un suplente de Argelia que tampoco había sido tan protagonista a lo largo del torneo y que evitó el hecho de forzar esa tanda de penaltis. Entonces, me quedo con un Congo que puso en aprietos a Argelia y que pudo llegar más lejos, que podía haberse colado en unos cuartos de final. ¿Y por qué me quedo con esta selección tan bonita? Porque al fin y al cabo es una de las humildes, pero que también está ahí en esas fases finales. Pues porque para mí era un bloque colectivo muy fuerte, muy físico, muy rudo, era súper defensivo, pero te podía llegar al ataque y aprovechar pues las rupturas al espacio. Y creo que una plantilla en la que había muchos jugadores conocidos, esparcidos, no por Europa solo, sino por las grandes ligas europeas. Por eso me quedo con el Congo. Para mí era una de las tapadas. Cuando empecé a analizar nombre por nombre en la liguilla, en la fase de grupos, yo me quedaba con el Congo como una de las posibles selecciones revelaciones que podían haber llegado lejos. Y como podéis ver luego, entrando aquí en la plantilla, en el Congo, buscando un 11, a ver si tenemos por aquí partidos. No sé si veremos el 11 equipo. Porque igual que hay en el historial de jugadores, me interesa más ver los partidos jugados. Bueno, vamos a poner la última alineación, si es que hay... Vaya, hombre, no tenemos dibujo aquí. Bueno, para empezar, y solamente voy a mencionar a aquellos que evidentemente juegan en las ligas europeas y que muchos los conoceréis. Estamos hablando de Tuanzebe, central del Burnley, ex de la cantera del Manchester United. Hablamos de Marcel Mbemba, un ex conocido de aquellos que habéis jugado la Champions, del Oporto, actualmente en el Lille, si no me equivoco. Wan-Bissaka, otro ex Red Devil, actualmente en el West Ham. O sea, Tuanzebe y Wan-Bissaka, dos jugadores con pasado en el Manchester United. Mbemba, como hemos comentado, Noah Sadiki, actualmente en el Sunderland, Mukau, un centrocampista de contención en el Lille, que va en auge, es un chaval joven muy prometedor. Bongonda, muchos lo conoceréis de su paso por el Celta, y Cedric Bakambu, el suplente del Cucho Hernández en el Betis. O sea que fijaros la cantidad de nombres conocidos. Luego, si miramos aquí en el banquillo, podremos también ver a otros jugadores como Balikwisha, delantero también del Alicante, Piquel, con pocos minutos de momento en el Español, y evidentemente un santo y devoción de una selección como la congoleña, como es Gael Kakuta. ¿Quién no conoce o recuerda a Gael Kakuta? Y no hablo por su paso por el Rayo, sino sobre todo jugador que llegó incluso a formar parte de las filas del Chelsea, Kakuta.
Pues Kakuta, para mí uno de los mejores jugadores de más calidad técnica de este equipo, que evidentemente por edad, físico ya le resiente un poquito, sobre todo para el juego que quiere practicar Sebastián Desabre, que es su seleccionador. Pero hablamos de una selección de mucha rocosidad, de mucho músculo, y que para mí pues ha sido fuerte y que no ha llegado más lejos porque se topó con una Argelia también que aparte de ese físico tenía mucha técnica y finura adelante, ¿no? Pues con jugadores más técnicos como Riyad Mahrez, Zamoura, Ibrahim Maza, Chaibi, y evidentemente pues con también mucha visión atrás, pues como Ben Sebaini, Ainuri, Mandi. O sea que hablamos también de una selección con cierto pozo, la de Argelia. Así que me quedo mucho también con no con este partido en general, pero sí con estas dos selecciones, ¿no? Y particularmente insisto con la de Congo, que aquí tenemos en portada. Ya para cerrar este último capítulo de los momentos inolvidables y equipos de esta Copa África, me quedo con Mali, que como podéis ver aquí, con una camiseta preciosa, que igualmente sabéis que compone mucho los colores verde y amarillo, pero esta camiseta, no sé si de edición limitada o no, pero blanca con los colores de la bandera maliense, pues aquí tenemos la plantilla. Creo que ha sido una selección que para mí no ha llegado a estar al mismo altura o al mismo nivel que las dos mencionadas anteriormente, como Argelia, como el Congo, la República Democrática del Congo, o incluso selecciones que, pese a la decepción, pues también han llegado más lejos por calidad de plantilla, pues como Egipto, o la propia Costa de Marfil, que quizá tampoco aquí Costa de Marfil la vamos a nombrar tanto, y sin embargo ha sido otra de esas que ha llegado a semifinales, pues también gracias a la calidad de jugadores pues como Amad Diallo, Yan Diomandé, jugadores emergentes, jóvenes promesas que ya están empujando la puerta jugando en el 11 titular de la selección de su país. Pero me quedo con esta selección de Mali, que quizás ha sido menos técnica y ha tenido menos calidad, sobre todo por la actitud. Creo que por actitud, por mentalidad, la resiliencia, la capacidad de superación ante las adversidades que se ha encontrado esta selección no admite parangón. Estamos hablando de una selección que, más allá de hombres con los que ha dispuesto, pues como Bissouma, la Sinsina Yoko, jugadores como Kamori Doumbia, futbolistas que también tienen su calidad pues, y su currículum para estar en equipos de la Premier y de la Ligue 1, creo que Sangaré, el propio Sangaré, se ha marcado una gran Copa África pues por ese músculo en el centro del campo y también pues con su visión y su filtro de jugadas en la zona de tres cuartos. Creo que Malí, en cuanto a mentalidad, que es lo que digo, en cuanto a actitud, una selección que aguantó los primeros partidos empatando, perdiendo y ganando. No, perdona, empatando los tres partidos. O sea, no perdió ningún partido en la liguilla. Es verdad que esas limitaciones no le permitieron ganar, pero tampoco perder. Y empató los tres partidos. Marruecos no ganó, no hizo pleno de puntos en la fase de grupos gracias a ese empate forzado, cosechado por Mali. Mali empató los tres partidos, le faltó también punch para ganar a Comoros, pero empató con Marruecos, empató con Comoros, empató con Zambia y luego empató con Túnez en esa eliminatoria ya fuera de lo que era la fase de grupos. Esa eliminatoria de octavos ante Túnez fue heroica, luego además avivada por la lluvia en tromba que cayó, jugando con 10 desde la media hora de juego y con 10 aguantando y forzando una prórroga y una tanda de penaltis en las que Djigui Diarra, el portero en el que algunos comentaristas también, pues no digo que se mofaran, pero de alguna manera también pues recordaban lo poco ortodoxo que era parando, pues pareciendo un portero de voleibol, pues al final creo que es una selección entrañable y que quedará ahí en el recuerdo pues por haber sido invicta prácticamente hasta la última eliminatoria de cuartos, en la que ya sí que cae por la mínima, pero con la cabeza bien alta y sin hincar la rodilla con Senegal. Una Mali que empata los tres partidos, que no pierde ninguno de ellos y que empata jugando con 10 desde la media hora frente a Túnez, forzando los penaltis, la prórroga de los penaltis, ganando los penaltis y luego ya así perdiendo con Senegal. Pero creo que ha sido una Mali que habrá suscitado el cariño de mucha gente por lo que hizo. Y ya con esto, y para acabar,
tenemos aquí el palmarés de las últimas Copas Áfricas. No voy a poner todas desde los años 70 o 60, ni mucho menos, pero sí quiero destacar las últimas ediciones, prácticamente desde el 2013, que se juega en Sudáfrica, donde Nigeria gana a Burkina Faso, y en la 2015, como podéis estar viendo, se celebra cada 2 años el evento, un torneo que a partir de 2029 se quiere hacer ya conmemorar cada 4 años, como los mundiales. Pero haciendo mención pues, en estas últimas ediciones, 2015 Costa de Marfil la gana, 2017 gana Camerún a Egipto, 2019 Argelia a Senegal, 2021 Senegal a Egipto, 2023 Costa de Marfil a Nigeria y 2025 Senegal a Marruecos, que es este 2026, pero que se inicia en diciembre del 2025. ¿Qué quiero sobre todo reflejar de estas últimas finales? Pues sobre todo, hablando en lo que es este contexto contemporáneo, que Senegal, de las 4 últimas ediciones, ha alcanzado 3 finales. Y de esas 3 finales, solamente ha perdido una con Argelia, la del 2019, y ha ganado las otras 2, en 2021 a Egipto y la presente 2025 a Marruecos. O sea, Senegal está de moda, porque Senegal ya la habíamos visto alcanzar alguna final y perderla años atrás. Pero realmente Senegal es el fruto de una constante, es el fruto de un trabajo para llegar hasta aquí. Y creo que es merecedora de esta Copa África, sobre todo a tenor de los últimos años. Si miramos prácticamente los últimos 6 años o 7 años, Senegal ha estado en 4, o sea, en 3 de las 4 finales de Copa África disputadas. 3 de 4 finales. Creo que el mérito, huelga de decirlo, sobran las palabras solamente con este dato estadístico tan demoledor. 3 finales de 4. Solamente se perdió la última del 2023, que la jugaron Costa de Marfil y Nigeria, y que le ganó Costa de Marfil a Nigeria. Las otras perdió en el 2019 con Argelia y ganó la del 2021 a Egipto y la actual 2025 a Marruecos. Así que me quiero quedar sobre todo con esa Senegal en auge, que ya tiene 2 títulos, que ya tiene 2 entorchados. Y con ello ya, al final, vamos a despedirnos con esta foto que tenemos aquí, en la que también tengo que decir Marruecos, que podía haber ganado su segunda final, bueno, su segundo título, recordando que hacía pues 50 años que no ganaba su único título, ¿no? En el año 76, fue finalista en el 2004, perdiendo con Túnez, y podía haber ganado esta, pero bueno, vuelve a ser finalista. Mayores campeones de Copa Africana de Nações. Bueno, esto está por actualizar, porque si veis, figura aquí, que ya hago aquí la fe de rata, Senegal como una de las que tiene un título ya estaría en ese cajón por encima de 2, junto a Argelia, Costa de Marfil y Congo, República Democrática del Congo. Senegal ya está en estas huestes, Senegal ya está en esta... En esta familia, ¿no? en este cajón, en este apartado selecto. ¿Quiénes son a día de hoy, mirando el palmarés histórico, las selecciones, los países con más Copas África? Pues como veis aquí en portada, que ya lo hemos comentado antes y lo recalcamos, Egipto con 7, Camerún con 5, Ghana, gran ausente de esta edición, con 4, que veréis en el Mundial, por cierto, Nigeria con 3 y con 2 ya Argelia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y ahora sí Senegal. Y con una, para cerrar ya este gran bloque, Zambia, Túnez, Sudáfrica, Marruecos, el otro Congo, Sudán y Etiopía. Así que con esto nos despedimos de esta fabulosa, de esta genial y de esta también conflictiva Copa África con un Senegal campeón. Os leo un momento en el chat si es que han habido informaciones, porque he puesto ya la directa en esta hora de directo que tenemos. Y tenemos aquí Goza, muchísimas gracias por pasarte, crack. Espero que todavía sigas conmigo después de toda la turra que he dado aquí, sin haberte comentado antes, pero como tenía todo esto que sabía de lo que quería hablar, me he ido muy a degüello y no quería que se me pasaran cosas, discúlpame. A ver, te leo, ¿qué me dices? Disculpa si ya has tocado el tema.
¿Qué opinión te merece la actuación de Marruecos como organizador en la final? Recoge pelotas, actitud de Achraf, suplente de Marruecos, impidiendo a Mendy y coger su toalla. ¿Crees que esta lamentable imagen le puede pasar factura de cara al Mundial 2030? Sí, o sea, de hecho es un tema que he leído de hecho, varios artículos que he ido recopilando, porque sí que es verdad que más allá de mis sensaciones, pues por lo acaecido, por lo que he visto, por lo que he vivido desde aquí, desde la tele, pues viendo partido a partido, sí que quería un poquito leer prensa para ver los dos lados, ¿no? Comprensibles, pues tanto de lo que sería el punto de vista o el enfoque de Senegal y el enfoque también del punto de vista de Marruecos. Al final, evidentemente, no queda deportivo que lo que hace Senegal esté bien, precisamente pues por el hecho de que tú no puedes abandonar una final porque te consideres que estás perjudicado. Pero a mí me parece muy lamentable y muy sucio también pues que Marruecos albergue ese mal perder pues con ese tipo de decisiones y situaciones pues entre un poquito todos, ¿no? Pues entre los jugadores de la plantilla, los que recoge pelotas, creo que puede dañar la imagen, sobre todo pues como una de las coanfitrionas, porque al fin y al cabo Senegal, si le cae alguna sanción para jugar o no jugar el Mundial, que lo jugará, pero me refiero que afecte a la plantilla, a algunos de sus titulares pilares, puede ser, pero es que a Marruecos todavía le jode más, porque es que al fin y al cabo estamos hablando de una selección que se juega el porvenir en casa, que puede ser coanfitriona, donde varios de los partidos de la Copa del Mundo se van a disputar en su país. Entonces creo que va más a lejos todavía, o sea, puede tener más repercusión incluso en Marruecos que en Senegal. Creo que en sí el hecho de que sucedan estas dos cosas perjudica ambas selecciones, esa es la realidad. Si tú me preguntas, y quizá aquí habrá mucha gente que no esté a lo mejor tan de acuerdo conmigo, yo no voy a ir al cinismo de que está muy mal que se quieran retirar. Yo he estado viendo partidos de Marruecos y he visto que los arbitrajes eran muy livianos y beneficiosos para ellos. Se notaba muchísimo el hecho de que jugaba en casa, se notaba muchísimo de que se tenía que ganar sí o sí, pues para dar ese lavado de imagen para decir somos favoritos, somos los mejores, ponemos los estadios en casa y queremos proyectar esta imagen de cara al mundo pues para jugar el Mundial. Entonces creo que han habido ciertos arbitrajes un poco ciertamente civilinos. No te voy a decir que han sido descaradísimos, pero sí que entiendo que ciertas selecciones de cuartos y semifinales que se han enfrentado a Marruecos, en este caso no tanto con Tanzania, pero sí quizá pues las dos siguientes selecciones que les tocó enfrentarse, que la de cuartos ahora no la recuerdo, pero las de semifinales sí que fueron Camerún, si no recuerdo mal, o no sé si Camerún fuera de cuartos. Bueno, Camerún sé que se quejó ya porque había visto este tipo de manejo en las situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sucede algo tan descarado, tan heavy, tan bestia como lo que hemos vivido en esta final, en esos compases finales que hemos estado aquí narrando, que hemos estado aquí un poquito comunicando, que es que le anulen el gol legal, que no dejes acabar la jugada y que justo acto seguido te pita un penalti en contra por un contacto mínimo, lo siento, pero yo estoy de acuerdo con la actitud mostrada por Pape Bouna Thiaw, es decir, por el seleccionador de Senegal, de decir me voy. Y quizá a mí probablemente me hubieran eliminado. Me refiero, porque yo no hubiera vuelto al campo. O sea, yo sí que me hubiera ido. Porque digo, a ver, si queréis que gane Marruecos, pues adelante, adelante. O sea, ¿para qué vamos a hacer aquí la puta pantomima de que piten el penalti, de que lo tiren y que nos ganen y que levanten la copa? ¿Ya le habéis dado el título? Pues adelante. Que evidentemente no es la mejor actitud deportiva, no. Pero para aquel que haya seguido y haya visto un poquito, pues esos fallos más disimulados en favor de Marruecos y ya más descarados en la final, evidentemente yo creo que era normal esa indignación de Senegal. Y me parece feo, lamentable la respuesta pues de algunos de estos actores e intervinientes pues en la sucesión de jugadas polémicas luego que hubieron y de fair play de todo lo que tú decías pues de
de la escena o del bando de las facciones marroquíes, ¿no? Que de alguna manera, pues eso daña la imagen para el tema de presentarse a lo que es la candidatura, ¿no? De coanfitriona para esta Copa del Mundo, para este Mundial. A ver, te leo. Dices, y a la de Casillas en 2010 ante Robben. Sí, el tema de la parada también. Cierto, me vino así como más cercana del tiempo la del Dibu Martínez, pero la de Casillas también tiene su qué en esto. Y también, mira, bajo los tintes de la geografía africana, ¿no? Porque fue en Sudáfrica también. Y dices, la parada de Bono me recuerda a la del Dibu, pero casi aún más a la de Casillas ante Robben en la final de 2010. También es un gran apunte, la verdad que sí. Bueno, si nos has estado viendo todavía hasta aquí, gracias por quedarte, Kigoza, y bueno, todos aquellos que veáis este directo en diferido. Y ya con ello, pues me voy a despedir, dejando otra vez esta foto en portada, a ver si la veo por aquí, porque me ha gustado mucho. Yo, personalmente, fui a favor de Senegal, pero ya fui muy forofo a favor de Senegal cuando vi las cosas que sucedieron muy en el tramo final. Esa es la realidad. Así que despedimos a lo grande con los ecos de esta Copa África 2025, de la mano de los campeones, de sus vigentes campeones y merecedores también por ese currículum cercano, por ese porvenir en el último lustro de finales alcanzadas de esta gran Senegal. Felicidades, Senegal. Enhorabuena y nos vemos pronto en un próximo directo. Buenas noches.